El fascismo surge en Europa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, esto como un movimiento que rechaza el comunismo y la democracia. El fascismo se materializa por primera vez con Benito Mussolini en Italia. Este pretendía hegemonizar a los italianos y convertirlos a un modelo totalmente romano. Cabe destacar pues que Mussolini era rumano-italiano, por lo tanto quería que todos se parecieran a él. Bajo la premisa de que los italianos debían volver a sus orígenes rumanos, él intentó acabar con toda forma de expresión que representara algo distinto a lo que él quería en cuanto se puede decir a la pureza de los italianos. Con el fin de garantizar el orden y el cumplimiento de sus propósitos, él creó una policía civil llamada los Camisas Negras. Estos mayoritariamente eran jóvenes armados que ante la mayor señal de inconformismo ante la dictadura por parte de algún ciudadano procedían a golpearlo o en el peor de los casos a fusilarlo y exhibirlo en la vía pública. Durante la dictadura de Mussolini también se evidenció hacinamiento en las cárceles de Italia, ya que cualquier persona que representara un peligro para la dictadura o que representara oposición también era encarcelada injustamente. Era tal el hacinamiento y el maltrato en estas cárceles que se dice que era muy comparable con lo que posteriormente serían los campos de concentración nazis. Mussolini también se dedicó a perseguir a los miembros y líderes socialistas, hasta el punto de diluir estos movimientos. Mussolini mediante su discurso también promovía mucho el machismo. Las mujeres solo debían estar en casa atendiendo a sus esposos y a sus hijos. En medio de esto también promovía mucho la procreación y de preferencia de hombres. Esto pensando en que esos niños serían el futuro de sus ejércitos. Cabe destacar que la educación durante la dictadura de Mussolini era totalmente fascista y basada en los ideales nacionalistas que tenía sobre Italia. En el fascismo de Mussolini también destacó la glorificación del ejército y otra característica que ya mencionamos, la violencia. Con Mussolini en el poder se prohibieron todos los partidos que fueran distintos al suyo, los movimientos sindicalistas y las libertades individuales. Con esto también llegó la censura, el control sobre los medios de comunicación tales como la radio. Casi que al mismo tiempo del auge de la dictadura de Mussolini en Italia, en Alemania, Hitler se apoyaba en sus ideas de fascismo para así gobernar en Alemania. De las características que podemos relacionar con el fascismo de Mussolini, podemos destacar el extremo nacionalismo, la glorificación del ejército, el odio hacia otros líderes políticos y la persecución hacia estos mismos, la intención de que solo el Partido Nacional Socialista fuese encargado de manejar Alemania, la sensación de superioridad de Hitler y de la raza aria que llevaba a que quisieran invadir varios países de Europa y así reafirmar que eran una raza superior. El carácter distintivo del nacionalsocialismo de Hitler contrastado con el fascismo de Mussolini, que el nacionalsocialismo de Hitler estaba más basado en el odio. Hitler satanizó tanto a homosexuales como a judíos, musulmanes, gitanos e incluso personas con algún tipo de enfermedad mental. Pero bueno, ¿cómo surgió este modelo en Alemania? Hitler aprovechó que después de la Primera Guerra Mundial Alemania quedó muy inestable social y económicamente. Al igual que Mussolini, aprovechó el ambiente de desconfianza entre el gobierno para esa época y la ciudadanía e introdujo ideas que movieron, se podría decir, pasiones, porque el fascismo y el nacionalismo tienen como fundamento esto, mover pasiones. De aquí que los discursos de tanto de Mussolini como de Hitler fueran tan eufóricos y tan llenos de energía y que fueran discursos de odio. Ambos líderes prometían la reivindicación para cada uno de sus países y la total independencia. Un dato curioso es que el famoso saludo romano, conocido
sobre todo por ser usada durante la Segunda Guerra Mundial por los nazis, no tuvo su origen en Alemania, sino en Italia, con Gabriele D'Annunzio, poco conocido pero pionero del movimiento fascista en Italia. La consecuencia más notable del nacionalsocialismo fue la Segunda Guerra Mundial, el estallido de la Segunda Guerra Mundial, lo que dejó gran cantidad de muertes y destrucción a lo largo y ancho de toda Europa. Consecuencia de esto, la barbarie nazi, en lo que conocemos como los campos de concentración, donde se exterminaron a miles de judíos, mayoritariamente. También se encontraban personas homosexuales con condiciones mentales, de otras nacionalidades, pertenecientes a alguna religión, o que de alguna u otra forma se hayan opuesto a lo que era el nacionalsocialismo. En Europa se buscó erradicar el movimiento nazi, pero hasta la fecha aún se encuentran grupos que obedecen a estas ideas. En cuanto al fascismo, actualmente no se conocen de líderes que se identifiquen con este movimiento. Más sin embargo, hay comportamientos que nos hacen pensar en que algunos líderes sí tienen tendencias fascistas. El sistema socialista fue un movimiento político y económico dándose en el siglo XIX, más específicamente en Europa. Esto para garantizar la igualdad social y la distribución equitativa de la riqueza. Estos dos personajes, quienes son Marx y Engels, fueron personajes muy importantes en esta época, ya que ellos por primera vez plantean la idea de la lucha contra las clases y de la acción revolucionaria como manera de acceder al poder. El Estado socialista también surge un poco en el siglo XIX, esto con la expansión del capitalismo industrial, ya que estas personas querían defender las clases trabajadoras y favorecer la cooperación y la igualdad social. Uno de los principales objetivos de Marx y Engels era centrarse en la estructura para la eliminación de las clases sociales, la desigualdad, y bueno, en este entonces se veía mucho la esclavitud, entonces lo que querían hacer ellos era eliminar esto. Uno de los principales objetivos también de Karl Marx y Engels era la abolición de las clases sociales. Esta debía ser una sociedad sin clases, esto significa que no debería haber distinciones económicas y sociales entre las personas en función de su posición. Acabar con la explotación laboral para Marx y Engels era necesario, ya que estos trabajadores eran explotados ya que producían más valor del que recibían en forma de salario. Lenin, quien lideró la Revolución Rusa de 1917, fue el principal personaje que creó el primer estado socialista del mundo, como nombre la Unión Soviética. Esta fue fundada el 30 de diciembre de 1922 y permaneció hasta su disolución el 26 de diciembre de 1991. Fue considerado el primer país con un estado comunista y de sistema socialista. Tuvo un reconocimiento como un estado de superpotencia, dada su influencia social, política, económica y militar a nivel global. Durante la Guerra Fría de 1947 a 1991, la lideró el bloque oriental comunista en contra del bloque occidental capitalista. Entre sus líderes más importantes se encuentran el ya mencionado Lenin, Trotsky y Stalin. La URSS fue un estado socialista unipartidista gobernado por el Partido Comunista de la Unión Soviética. La economía soviética se basaba en una planificación centralizada dirigida por el Estado. Ellos también tenían un sistema de bienestar social. La URSS estableció un sistema de bienestar social amplio y universal que incluía educación gratuita, servicios de salud universales y vivienda subsidiada por el Estado. Este Estado garantizaba empleo para todos para que no vulneraran sus derechos en este entonces. Entonces se ofrecían pensiones para los jubilados, subsidiados por maternidad y otras formas de apoyo social. La URSS fue una superpotencia militar, como ya lo mencioné, con una gran influencia en la política global durante la Guerra Fría. Este ejército tenía como nombre el Ejército Rojo
y fue una de las más poderosas del mundo. La URSS también promovió el comunismo en el mundo, apoyando a movimientos revolucionarios y partidos comunistas. Ellos se centraban también mucho en el tema de que creían mucho en la teoría marxista, pues ya mencioné que momentos antes Marx fue una persona que siempre creyó en hacer que los derechos de las personas trabajadoras no se vulneraran, y de esta manera pues ellos, o sea, que todo fuera un estado comunista, o sea, que todos trabajaran por todos, que todo fuera justo y bueno, demás. Sistema democrático liberal. Es un sistema político que ha venido evolucionando a lo largo del tiempo con el ámbito de defender la libertad individual, la igualdad ante la ley y las limitaciones de los poderes del Estado. También es importante saber que la base económica está soportada por la socioeconómica capitalista, que son instituciones inestables, y que el poder político no viene de las elecciones, sino del poder que más tenga la persona. También el sistema democrático liberal garantiza lo que es la libertad de trabajo, la libertad de opinión, lo que son asociaciones, huelga y la libertad de conciencia. Encontramos unas características que es de Robert Dahl, que es un politólogo. Una de las características consiste que es la capacidad de responder las dificultades de sus ciudadanos sin distinción alguna, la libertad de pensamiento o expresión, la igualdad de oportunidades políticas de los ciudadanos, porque todos somos iguales ante la ley y el Estado, la división de poderes. Uno de los primeros pensadores fue John Locke, porque fue considerado como el fundador del llamado liberalismo clásico, porque él fue el que planteó que todos los seres humanos tenemos derecho a la libertad, a la vida y a la expresión.